sangre y quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, y hoy Él me guarda y mora en mí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre ¿Para hablar? Ya. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Estamos ya para compartir el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Aquí voy a dejar mi mate de lado por acá por el momento y invitamos para que puedan desde sus casas, los hermanos que están escuchando tanto por internet como también por el Facebook, que puedan prestarle atención al estudio que vamos a estar compartiendo y también que puedan compartir, si así tienen a bien hacerlo, para que otros también puedan escuchar las enseñanzas bíblicas del día de hoy. Una de las mayores luchas que se tiene en las iglesias bíblicas son con la juventud, con nosotros los muchachos. Entonces, por eso que en el día de hoy vamos a estar tratando el tema que lleva como título, en primera instancia, los antecedentes familiares. Entonces están invitados a escuchar. Escuchen, por favor, los adolescentes, muchachos de nuestras iglesias bíblicas. Y cuando digo bíblicas, no me limito solamente a la bíblica misionera, sino que a todas las iglesias que predican sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, los jóvenes somos llamados a romper con esa tradición que tiene que ver con el pecado de nuestros antepasados, familiares, y aún de los familiares que ahora viven y forman parte de nuestras familias. Me refiero a aquellos que no son salvos o que dicen que son salvos, que son hijos de Dios, pero el testimonio de ellos no va acorde a la confesión que ellos hacen con sus bocas. Entonces nosotros somos llamados a romper con todos esos antecedentes de pecado. Nosotros, la mayoría de los jóvenes que somos hijos de Dios en este momento, después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos muy pocos, o digo de otra forma, han de ser muy pocos, aquellos que tienen unos padres ejemplares y que pueden imitar a sus padres en todo. Generalmente no pasa eso.
¿Por qué? Porque las iglesias se conforman de personas que vivieron en el mundo y después algunas de mucho tiempo recibieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que tienen un montón de antecedentes. En el mundo fueron adúlteros, fornicarios, estuvieron en la cárcel, fueron drogadictos, fueron malos. Después vinieron a Cristo y ahí ellos equilibraron sus vidas y de ahí en adelante, después ellos hicieron hijos, como ser ustedes, los hijos de los hermanos, o estando ya ustedes cuando eran pequeños, bueno, después cuando fueron un poquito más grandes, cuando estaban ya en edad como para entender el Evangelio, se le alumbró por el Evangelio, ustedes se salvaron y de ahí en adelante, entonces, la vida de cada uno de los muchachos no tiene que ser como fue la vida de los padres anteriormente, sino que de ahí en adelante nosotros debemos imitar a Dios. Dios es el modelo de vida para todos nosotros, para todos los jóvenes, en realidad para todos, pero este estudio bíblico es para los jóvenes. Dice, por ejemplo, en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces esto significa de que cada uno de los muchachos tienen que actuar y comportarse imitando siempre a Dios en todo, actuar diariamente, tu forma de ser, inclusive si vas a estudiar algo, si piensas algo para el futuro, si tienes alguna visión de la vida, lo que sea, todos tienen que hacerlo como hijo de Dios, tiene que hacer así, ¿sí? Algunos tienen la gracia de poder contar con un padre o una madre que son buenísimos hijos de Dios y que son intachables y a los que no se le puede reclamar nada, pero son muy, pero muy poquitos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque los muchachos, muchos dicen, no, pero mi padre, aún después de que yo fui grande, aún después de verlo en la iglesia activo, haciendo la obra del Señor, después de eso, adulteró, robó, nos decepcionó, hizo un montón de cosas y se fue al mundo. Bueno, a lo mejor es cierto todo eso, pero tú tienes que saber que ahora cada uno de nosotros, después de recibir a Cristo, si bien muchos aún están en la casa bajo la tutela y la responsabilidad del liderazgo de los padres, aún así existe una responsabilidad individual y esa es la responsabilidad espiritual. Siempre tu padre va a ser responsable por tu vida espiritual. Llega un momento cuando vos sos responsable y el modelo es Dios. No es tu padre. Está bien, yo no estoy poniendo a los hijos en contra de los padres. No es esa la idea. Entiendan el mensaje cuál es, ¿ya? Entiendan cuál es el mensaje. El mensaje es que tenemos que imitar a Dios. Porque eso dice la Biblia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, en ninguno de los muchachos, de los jóvenes, se debe de aplicar las frases hechas que hay en el mundo. En el mundo, por ejemplo, se dice, de tal palo está la astilla. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Eso quiere decir que el hijo de tigre, lógicamente, va a ser overo. Entonces, si el padre es un adúltero, el hijo tiene que ser adúltero. Si el padre es borracho, el hijo tiene que ser borracho. Si la madre es mala, entonces la niña tiene que ser mala. Bueno, en la familia de Dios, o hablando de una forma individual, en tu vida no tiene que ser así. No tiene que aplicarse ese refrán que está justamente en Ezequiel capítulo 16, versículo 45.
Allá el Señor, reprendiendo a Jerusalén, una vez dijo eso. Dice, ahí voy a leer, dice, un poquito antes, versículo 44 está el texto, Ezequiel 16, 44. De manera que los refranes que se dicen, cual la madre, tal la hija, o cual el padre, tal el hijo. Así se dice allá. Entonces, somos llamados nosotros, los muchachos cristianos, a romper con los antecedentes maternos. Yo voy a leer y le voy a invitar también a los muchachos, si así tienen a bien hacerlo, que puedan anotar en sus casas y que puedan escribir después, leer después en sus casas, completito el capítulo 16 de Ezequiel. El capítulo 16 de Ezequiel tiene un contexto histórico muy importante y uno aprende muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16 de Ezequiel, Dios está hablando de los antecedentes de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que venía o que fue fundada por los paganos, y es por eso que se le llama justamente hija de mundana. Y entonces yo lo que hice es tomar unos versículos y voy a aplicar a nuestra realidad existente ahora en el entorno de la juventud. ¿Por qué? Porque tu padre en un momento fue mundano. En el mayor de los casos es así. Yo, por ejemplo, a los 20 años recibí a Cristo. Mi padre era inconverso. Mis abuelos fueron inconversos. Hay por ahí unos pocos que ya vinieron al mundo después que sus padres fueron salvos, pero no es el caso de todos. Siempre nosotros venimos de familias de inconversos. Algunos gozamos hoy de la dicha de saber que nuestros padres ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador y todo eso, pero eso es otra cosa en este sentido. Bueno, entonces somos llamados a romper con los antecedentes maternos, antecedentes pecaminosos. Dice Ezequiel 16:45, hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Esto, repito, se le dijo a Jerusalén en su tiempo, pero se le puede decir muy bien ahora a una hermanita de la iglesia, a una muchacha. Porque ¿cuántas muchachas no hay en esta situación? ¿Cuántos muchachos que su madre, cómo fue su madre? Su madre fue adúltera, le abandonó a su papá. Otras mujeres en el mundo 4 o 5 veces han cambiado de esposos. ¿Y eso qué es? Eso es adulterio. ¿Y qué dice? Abandonaron a sus hijos. ¿Cuántas señoritas y muchachos también hoy en las iglesias no hay que saben eso, que anteriormente su madre fue así? Inclusive hay muchachos que recibieron a Cristo y que después se dan cuenta que fueron hijos adoptados, porque su madre inclusive le ha abandonado en su tiempo. Pero ahora nosotros vamos a ser así, no, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿por qué? Porque ahora ya las pautas a seguir marca Dios. ¿Y cuál era el texto que usamos para empezar? El texto era Efesios 5:1. Dice, imitad a Dios como hijos amados. Entonces, esos antecedentes, eso se tiene que cortar, ¿ya? Vos, como una muchacha, no tenés por qué ser adúltera, y si te quieres, inclusive, si quieres un día formar una familia, legítimamente dentro de los marcos establecidos por el Señor, eso se puede hacer, no hay ningún drama con eso, es digno eso, pero el Señor es siempre el que tiene que marcar las pautas en la familia y también en la reproducción, es decir, si quieren traer hijos a este mundo, en todo eso
tiene que regir las normas del Señor. ¿Para qué? Para que no se cometan los errores que nuestros padres han hecho, que han cometido. Entonces ahora, antecedentes familiares también. Nosotros tenemos que romper con esos antecedentes, tenemos que cortar. Estos antecedentes familiares pueden ser antecedentes de nuestros hermanos que aún viven con nuestros padres o viven en nuestro pueblo o en nuestro entorno. Dice Ezequiel 16, versículo 45, la otra parte dice: y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Yo creo que esto es tan, pero tan revelador, porque sabemos nosotros, ahí los adolescentes cuando vienen a la reunión de jóvenes, y no me refiero acá a nuestra iglesia específicamente, pero pasa eso y sé que pasa en todas las iglesias, que vienen y escuchan y aprenden, pero saben que su hermana, la que es mayor, que es un desastre su vida. Ya se concubinó con uno, se juntó con otro, tiene un hijo de uno, un hijo del otro, puede ser el hermano también. El hermano también se juntó con una mujer, se juntó con otra, tiene un hijo por allá, otro hijo por allá y un desastre sus vidas. Entonces nosotros no tenemos que ser así. Esa es la idea, la esencia del mensaje. Dice ahí que Jerusalén nunca pudo romper con esa cadena de pecado. Y es por eso que el Señor acá le está reprendiendo, porque Jerusalén debía de haber roto con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Jerusalén, a los judíos, se le dio las leyes del Señor para que ellos puedan justamente romper con toda esa tradición de pecado y para que puedan regir sus vidas por la palabra del Señor, y ellos no hicieron eso. Entonces, eso nosotros hoy debemos de llevar muy, pero muy en cuenta. Sí, a nosotros también se nos dio las reglas del Señor para todas nuestras vidas, y en estos aspectos morales muy rigurosamente se encarga también en las cartas a los Corintios, a los Efesios, a los Colosenses. Nosotros entonces no debemos de seguir los pecados de nuestros hermanos mayores y de nuestros hermanos espirituales, aún con más razón, porque el apóstol Pablo mismo dice en la carta a los Corintios que debemos de separarnos de aquellos que dicen ser hermanos y que son fornicarios, borrachos, adúlteros y todo eso. Versículo 46, ahí justamente el Señor le sigue reclamando o revelando cuál era el pecado de Jerusalén. Le dice: y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Qué fuerte que es esto que el Señor le dice a Jerusalén, porque Samaria, ¿qué había en Samaria? En Samaria había todo tipo de pecado, en el norte. ¿Y en Sodoma qué había? En Sodoma había todo tipo de inmoralidades, de todo. Sodoma es equivalente a todos los pecados que existen hoy en el año 2020 en el mundo. El sodomismo, lesbianismo, homosexualidad, lenguaje inclusivo, ideología de género, borrachera, fiesta, entre comillas, avance científico y todo eso. Eso es Sodoma. Mucha pintura, mucho alarde de avance y de prosperidad, tal como pasa hoy. Allá en Génesis 13, versículo 10, dice que Lot miró a Sodoma y dice que la tierra era fértil y él intuía que allá le iba a ir bien, que él iba a disfrutar y que allá él iba a gozar de todas las cosas. Bueno, así también es el mundo hoy. Entonces,
mucha enseñanza nosotros vemos hoy aquí. Aquí el Señor está describiendo la realidad, el comportamiento de nuestros hermanos de hoy día, de tu hermano mayor, de tu hermana, de todos ellos. A vos que estás luchando por mantener una vida equilibrada por la palabra del Señor. Dice Lucas, dice que allá en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, dice que bebían, compraban, se comía mucho, vendían, plantaban y edificaban. Eso era allá. Pero todo envuelto en ¿qué? En pecado. ¿Y cómo son hoy nuestros hermanos que dejan muchos por desear en la vida espiritual? ¿Cómo son? Borrachos, farristas, fiesteros, son fornicarios, adúlteros y todo eso. Entonces a vos que estás escuchando, lleva bien en cuenta, no tenés por qué imitar a ellos, vos tenés que romper. Si ellos fueron fornicarios, no tenés por qué ser fornicario. Si ellos son adúlteros, porque nunca hicieron caso de las palabras del Señor, entonces vos no tenés por qué ser así. Podés, dentro de los marcos establecidos por el Señor, buscarte una novia, un novio, formar un hogar, se puede comer, se puede divertir, uno se puede reír, todo eso no está mal, pero dentro de los marcos establecidos por el Señor. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, sigue describiendo, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, dice. Era soberbia, no quiere que nadie le hable, que nadie le enseñe, son independientes, se creen autosuficientes, piensan que pueden vivir como a ellos se les plazca, sin importar lo que Dios diga. Ese es el pensamiento de nuestros hermanos, físicamente hablando. Hoy día viven así y viven como, dice, en abundancia de pan. Dicho sea de paso, que a pesar de todo lo malo que hay en el mundo, difícilmente mueran de hambre, ¿verdad? Y no tienen plata para lo bueno, no hay plata para salud, no hay plata para invertir en una causa evangelística, no hay plata para ofrendar, no hay plata para nada bueno, pero para chupar alcohol y para fiestas hay. No se sabe de a dónde, pero se ingenian, o sea, usan su ingenio y de algún lado rescatan dinero. Bueno, esos son nuestros parientes en la carne. Y ociosidad. ¿Ociosidad qué significa? Significa de que son inactivos en la causa del Señor. Claro, porque viven en otro ambiente, se desenvuelven en otro ambiente, entonces ¿qué ocupación van a tener dentro de la viña del Señor? Claro, ninguna. Entonces dice, esos fueron los pecados de Sodoma, de Gomorra y también de Samaria, que estaba al norte de Jerusalén. Dice, y llegaron y se llenaron, de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Versículo 50 de Ezequiel 16. Dice que hicieron abominación delante del Señor y en un momento dado el Señor intervino en la vida de ellos y ellos fueron castigados. Entonces nosotros somos llamados entonces a romper con los pecados entonces de nuestros familiares. Primero dije de nuestras madres, maternos. Segundo, familiares. Y ahora por último
también somos llamados nosotros a romper con los antecedentes de nuestros padres. Pero antes también, aquí, bueno, voy a saltar, versículo 51, 52, no voy a leer, todavía se puede. Voy a leer 51, 52, dice, y Samaria no cometió, dice, ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Esto es muy fuerte lo que el Señor le dice, porque el Señor, fíjate que el Señor, supongamos que el Señor venga y que te diga, mira, vos sos mi hija, sos mi hijo, vos muchacho. Ahora vos, se supone que vos sabés las cosas, porque yo te enseñé, a vos se te habló de mis enseñanzas. Entonces vos, por ser abominable, entonces vos justificás la maldad de los otros. ¿Por qué? Porque los otros, ellos son así porque nunca se les enseñó, nunca se les habló. Ellos no quieren saber nada de mí. Ellos no son regenerados. Pero vos decís que sos, ¿sí? Pero por vos ser mi hijo, tus abominaciones ahora pasan a justificar a los demás, porque los otros pasan a ser más inocentes que vos. En ese estado llegó a caer en aquel momento Jerusalén. Entonces digo esto para que sepamos que la exigencia de Dios para con su Hijo es muy, pero muy fuerte. Dios te exige mucho a vos como hijo de Él. Dice ahí versículo 51 de Ezequiel 16. Bueno, ahora sí, somos llamados entonces también a romper con los antecedentes paternos de nuestros padres, de los hombres. Dice, vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Eso dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 45, la última parte. Dice que la madre de Jerusalén fue Etea y el padre fue amorreo. Eso es como decir, a ver ¿cómo te llamás vos ahora? Vos te llamás Leonardo, ponele. Bueno, entonces Leonardo, tu padre fue argentino o tu padre fue un paraguayo, pero tu padre no fue un venido del cielo, no es un ángel, vos sos hijo de un pecador. Eso es lo que está diciendo. En relación a la cultura de los amorreos, se dice que estos eran muy, pero muy abominables. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25 y 26, ahí se habla de Acab. Dice que, a la verdad, dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y fue en gran manera abominable, andando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Dice que Acab, por andar imitando a los amorreos, dice que él fue muy, pero muy abominable. Entonces lo mismo vamos a hacer nosotros, los muchachos, si copiamos la conducta de nuestros padres anteriormente. Invitamos a todos entonces a que puedan reflexionar sobre este tema, a que estén en serio y que la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, haga el efecto necesario en cada uno de nosotros que hemos estado escuchando. Vamos a compartir una música y los que siguen por el Facebook vamos a compartir por ahí unas fotos de las reuniones anteriores para que puedan
disfrutar, hacer un poco de memoria de eso y ya venimos con la segunda parte, no se vayan a ir. Oí una voz del cielo que decía: con el hombre está el santuario de Dios, allí morará Dios con su pueblo y la justicia reinará. El que se ha sentado en el trono dijo: todo se ha hecho nuevo ya. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte no estará. El principio y el final, el Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios, segundo en la Trinidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el final, el Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios, segundo en la Trinidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el final, el Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios, segundo en la Trinidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el final, el Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nació de virgen el Hijo de Dios, segundo en la Trinidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Bueno, continuamos. Estamos muy agradecidos al Señor por poder compartir con todos ustedes las enseñanzas para el día de hoy. Seguimos tratando de hablar desde aquí a los muchachos entonces. En esta parte vamos a hablar acerca de la salvación. Soy muchacho, diría alguno, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Y bueno, para responder a esta pregunta, vamos a estar planteando aquí unas cuestiones. Muy importante esto porque últimamente, los últimos meses antes del COVID, muchos muchachos, pero patinando, como se dice, mucho en su vida espiritual, dan la impresión que no son cristianos. No somos nadie para juzgar así por simple vista, y es por eso que vamos a estar mencionando aquí esto, porque no hay una forma más reveladora para esto que hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Este es el que hace la diferencia, el Espíritu Santo, y puede confirmar la autenticidad del cristianismo de unos y también revela la hipocresía de otros. Entonces, muy importante esto para los muchachitos, para los adolescentes. Vamos a hablar del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que te va a confirmar la autenticidad de
tu cristianismo, pero también si sos hipócrita, si no sos salvo, si te bautizaste para que te dejen de molestar o para simplemente cumplir con ese ritual, o si venía a la iglesia simplemente porque se te obligaba y dijiste haber recibido a Cristo, bueno, eso también el Espíritu Santo en este mismo momento ya te está diciendo que sos falso o sos falsa. Tengo aquí Romanos capítulo 8, versículo 9, voy a tratar de leerlo, hasta el versículo 16. Así que a los que anotan, digo esto porque sé que hay algunos que anotan, y después lean cuidadosamente en sus casas. Bueno, ¿tengo o no tengo yo el Espíritu Santo como un adolescente o un muchacho cristiano? ¿Tengo o no tengo? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer aquí. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Entonces, vos como muchacho o muchacha, adolescente, lo que sea, ¿tú tienes al Espíritu o no lo tienes? Si tienes, sos de Cristo. Si no tienes el Espíritu, no sos de Cristo, no sos salvo. Punto número 1. Al Espíritu Santo, entonces, uno le tiene o no le tiene. Nosotros sabemos por la Biblia, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando uno oye el Evangelio y uno se arrepiente de los pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a hacer morada dentro de ese individuo, de ese ser, de ese muchacho, esa muchacha, señora o señor, lo que sea. Pero eso lo tiene que saber usted, muchacho, adolescente, lo que sea. O señor, señora, no importa, pero ahora estamos hablando a los muchachos. Vos tenés que saber si de veras hubo un momento cuando vos te arrepentiste de tus pecados y le recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Eso sabés solamente vos. Y la Biblia dice entonces que se trata de tener o no tener el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando uno le recibe a Cristo. Puntualizo eso ahí. Ahora, ¿hay evidencias en mi vida de que tengo el Espíritu Santo? Esas preguntas se tienen que hacer todos, o nos tenemos que hacer todos nosotros los hijos del Señor. ¿Hay evidencias de que yo tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí? Bueno, vamos a ver aquí unas evidencias. Número 1, cuerpo muerto al pecado. Si yo tengo el Espíritu Santo, mi cuerpo tiene que estar muerto al pecado. Es decir, ya no responde al pecado. Porque dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi cuerpo tiene que estar muerto al pecado y tiene que vivir mi espíritu. ¿Qué es mi espíritu? Mi espíritu es eso que sale del cuerpo y anda de noche por ahí, como un fantasma. No, el espíritu es mi ser interior, ¿sí? Mi ser interior, mi alma. Yo ya, si tengo el Espíritu Santo, no puedo vivir supliendo las demandas de mi cuerpo físico, sino que yo tengo que vivir como un ser espiritual. Es el espíritu que está dentro de mí que tiene que vivir y a consecuencia de eso tiene que florecer exteriormente hablando las cualidades y virtudes que son propias de el Espíritu Santo que está en mi espíritu. De eso habla en Gálatas capítulo 5.
habla de los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, el equilibrio y todo eso. Eso es lo que tiene que revelarse en mí, manifestarse, ¿ya? Esto es algo muy interesante. Entonces, si tú tienes un cuerpo que está empantanado en el pecado, reina el pecado en tu cuerpo físico, a lo mejor nunca fuiste regenerado, nunca fuiste salvo, el Espíritu Santo no está morando dentro de vos. Y tampoco estamos diciendo que el cristiano no puede pecar ni nada de eso, porque eso tampoco es cierto. El cristiano no está exento de pecado, por más que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, pero no vive para el pecado, no vive de ninguna manera. Entonces esa es la evidencia número 1. Cada uno de ustedes tiene que juzgar eso, porque nosotros, los que enseñamos la Biblia, no hacemos el trabajo de Dios. Nosotros nada más enseñamos y la palabra queda ahí y el Espíritu Santo obra de acuerdo a la autenticidad de ustedes, de acuerdo también a la posibilidad que ustedes le dan, porque muchos son hablados por las enseñanzas, pero no le dan oportunidad al Espíritu Santo justamente, y por eso no pueden entender, no cambian, no crecen y un montón de cosas. Entonces nosotros puntualizamos ahí ese punto. Dice entonces primero de todo que el cuerpo del cristiano tiene que estar muerto al pecado. Número 2, vigorizado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa vigorizado? Vigorizado significa fortalecido, animado, alimentado también. Dice en Romanos 8, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Subrayen en sus Biblias esa palabra y busquen en el diccionario a ver qué significa. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa palabra, vivificará, es lo que se llama un verbo transitivo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que el Espíritu da vitalidad, fuerza al creyente para que el Hijo de Dios no sea débil al pecado. Eso significa. Significa de que el Espíritu da vitalidad, da fuerza al creyente para que el creyente no viva en el pecado. Entonces, si hay dentro de tu ser ese poder, esa agente de Dios que constantemente te está fortaleciendo, te está animando para que vos no cedas al pecado, esa es la evidencia de que tenés el Espíritu Santo. Pero si vos sos súper débil al pecado y te empantanás ahí y te sumís en el pecado, o el Espíritu Santo está apagado o no lo tienes. Ahí también hay esas dos chances. Entonces, la evidencia número 2 es que somos vigorizados, si se quiere usar ese término, por el Espíritu Santo. Las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente son avivar, reavivar. Sabemos lo que es avivar, ¿verdad? Avivar es, por ejemplo, cuando ustedes hacen un fuego y queman leña y se está apagando el fuego, y ahí ¿qué haces? Avivas el fuego. ¿Qué hace? Le pone un pedazo de leña y la llama vuelve a crecer, vuelve a arder. Eso es avivar. Bueno, el Espíritu Santo hace eso. A veces cuando uno está medio bajoneado, cuando uno ya va a ceder, cuando uno ya anda arrastrando los pies,
el Espíritu Santo obra, sabe cómo hacerlo y te vuelve a equilibrar, te vuelve a levantar. Bueno, eso hace el Espíritu Santo, pero no solamente eso, el Espíritu Santo también alenta, el Espíritu Santo también está reforzando, fortaleciendo, energizando al creyente. A raíz de esto hay una existencia muy reveladora a raíz de esto. ¿Qué dice la Biblia? Dice que así que hermanos, dice, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, dice en Romanos 8:12. Quiere decir entonces que aquí hay una exigencia al cristiano. Se le exige que no viva conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu. Porque tiene. Entonces tú puedes ser espiritual y puedes ser regulado por el Espíritu Santo. Eso significa de que todas las reglas del Señor tienen que regir en tu vida para tu propio bien y para gloria y alabanza al Señor. ¿Pero por qué? Porque está dentro de vos el Espíritu Santo y tú puedes hacerlo eso. Por eso la Biblia te exige. La Biblia no exige espiritualidad a los inconversos porque no tienen el Espíritu Santo, pero sí nos exige a nosotros. Evidencia número 3. En Romanos 8:14 dice que aquel que tiene el Espíritu Santo es guiado por él mismo, es decir, por el Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Porque guiado, ¿qué significa? Guiado significa controlado, primero, y segundo, dirigido. Esas dos cosas está dentro de guiado. Controlado y dirigido. Es como un automóvil. No se puede guiar el automóvil sin controlarlo. Primero uno tiene que controlar el automóvil. ¿Ya? Tiene que saber manejar la dirección, los frenos, el embrague, el cambio, y después tú lo puedes guiar. Puedes decir, bueno, auto, hablando en ese tono, bueno, vamos a ir al súper, y te sale en la ruta, lo manejas, dirige el móvil. Pero primero tiene que controlarlo. Bueno, si el Espíritu Santo está controlando tu vida y te está dirigiendo, totalmente sos salvo, porque esto se trata de tener o no tener al Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo es de Dios, el que no tiene no es de Dios. Por si acaso, descartamos acá un montón de filosofías. Por si acaso. ¿Por qué? Porque están aquellos que dicen, bueno, yo soy espiritual porque yo lloro, yo vi visión, yo vi fantasma, soñé no sé qué cosa, me ungieron y un montón de cosas que no tienen nada que ver con esto, lo que estamos hablando. Si tu mente, si tu corazón, tus gustos, impulsos y carácter están como es, equilibrados y controlados, esto es evidencia de que tienes al Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo para guiar? Primero, controla. Entonces, si tu mente, si tu corazón, si tus impulsos, si en tu casa, para con tu mamá, tu papá, los vecinos, lo que sea, si eso está controlado, entonces eso es evidencia que tienes al Espíritu Santo. Si tu vida normalmente, diariamente, en tu casa, en tu formación, en la escuela, en tu formación en la facultad o en la carrera que estás estudiando, si sos más grande, si tu rendimiento en el trabajo, porque hay algunos que trabajan, si tu formación espiritual, si tus proyectos están siendo controlados y manejados por
por el Espíritu Santo, bueno, entonces eso revela la autenticidad de tu salvación. Sos de veras hijo de Dios. Es evidente, esto dicho sea de paso, que esto es evidente porque esto es muy perceptible, ¿sí? Si tú ves, por ejemplo, es muy fácil cuando, esto los hermanos que manejan saben muy bien, cuando vos te vas por la calle, sabes si el que va conduciendo el auto está sobrio o si está borracho, sabes perfectamente bien. Entonces vos ves un auto y vos decís, ese auto va manejando un borracho. Y ve el otro auto y sí, ese auto va manejando un borracho. Bueno, así también la vida es muy perceptible. Si vos ves la vida por afuera, vos decís, eso no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Será otro espíritu que guía su vida. Mira cómo va. De barranca a barranca, de lado a lado. Se lleva cuántas basuras que hay por la calle, como que absorbe todo y se lleva todo eso. Se tropieza, se cae, choca por la banquina. Ese no está guiado por el Espíritu Santo, está guiado por otra cosa. Por último, la libertad y el afecto. Quiero mencionar aquí, anteúltimo, y voy a hacer un poquito más rápido. La libertad y el afecto. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si hay entonces el apego. El apego es esa relación afectiva intensa que dura que se desarrolla y también se va estrechando fuertemente entre Dios y vos. Repito, el apego. El apego es esa relación de afecto. Por dar un ejemplo, el niño cuando nace. El niño nace, no le interesa nada, no le interesa jueguito electrónico, ni videos, ni películas, ni escuela, ni ciencia, no le interesa nada. ¿Qué es lo que quiere él? Él quiere estar en los brazos de su mamá. Eso es lo que a él le interesa. Bueno, ese es el apego, el afecto. Si hay ese afecto, por dar un ejemplo, entre Dios y vos, eso es evidencia de que sos salvo. Evidencia. Ahora, si no hay ese apego, si nunca querés saber nada de Dios, si no lees la Biblia, si no orás, si tenés vergüenza de hablar de Dios, si no sentís la necesidad de estar en comunión con Dios, buscando de Él, de su palabra, orando, entonces probablemente no sos salvo, porque es imposible, porque el Espíritu Santo mismo genera eso. Es como el niño. Al niño nadie le impulsa cuando nace, cuando pequeño, a que él busque de su madre o de su padre. Nadie. Eso es natural. Naturalmente, él cuando necesita algo, llora y la mamá ya entiende, le comprende. Él, por más que no sabe hablar, sabe cómo comunicarse. El pequeñito. ¿Sí? Y por más que no sabe hablar, hace la carita fea, hace muecas y los padres ya entienden. ¿Por qué? Porque hay, como se dice mundanamente hablando, hay esa química, hay esa relación, hay esa conexión, hay esa intuición. ¿Sí? Ellos saben cómo comunicarse. Hay un poder que es abstracto que hace que ellos siempre estén en comunión, debido a que el niño siempre es dependiente de los padres. Entonces, eso genera el Espíritu Santo en el creyente. Si vos no tenés eso, averiguá si sos salvo, pregúntate. Por último, entonces, en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es el testimonio? Bueno, es la declaración del mismo Espíritu Santo
en el corazón que te asegura la veracidad de tu cristianismo. Esto no se puede explicar con términos humanos, no se te puede dar una placa aquí en la iglesia que te diga, mira, fulano de tal, aquí dice que vos cuando cumpliste 13 años se te ha dado la salvación y aquí está la evidencia, toma esta placa. No, no se puede hacer eso. Ese es un testimonio del Espíritu Santo en tu interior, en tu corazón. Entonces, para finalizar esto, muchachitos, pero aún grandes, hombres y mujeres que van a escuchar después este estudio bíblico, si hay un agente que constantemente te está hablando e induciendo a que vivas como hijos de Dios, entonces es evidente que tenés el Espíritu Santo. Si no hay, entonces pregúntate por tu salvación. A lo mejor no te salvaste, a lo mejor por emociones hiciste esa confesión de fe y te bautizaste, pero la salvación está muy, pero muy alejada de tu vida. Vamos a escuchar un himno, ¿sí? Y ya continuamos. Si no fuera por ti, Cristo mi Salvador, ¿qué sería yo en la vida? Si no fuera por ti, esta vida feliz sería desconocida. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, sería bala perdida. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, no sería feliz. Si no fuera por ti, Cristo mi Salvador, sería gota en el desierto. Si no fuera por ti, sería hoja infeliz, llevada por el viento. Si no fuera por ti, no tendría razón de vivir o morir. Si no fuera por ti, no sería lo que soy, no sería feliz. Si no fuera por ti, Cristo mi Salvador, no conociera el gozo. Si no fuera por ti, oh divino Señor, no tendría reposo. Si no fuera por ti, no podría seguir en tus pasos, oh Cristo.